Hola, muy buenas noches a todos desde Madrid, España, con este evento virtual o actividad de NCTV. Queremos tratar el tema de la última intentona revolucionaria que conocemos como Black Lives Matter, cuyo origen está en los Estados Unidos de América, la cual pretende, entre otras cosas, arruinar la carrera política de Trump. Obviamente ese no es el único plan. No obstante, no voy a profundizarlo. Por algo he querido invitar esta noche a una persona con experiencia en el tema, como es Eric Cameras, argentino y responsable de estudios internacionales de la Fundación Libre, una de las entidades con las que estamos colaborando en la consecución y cumplimiento de objetivos diversos en la batalla cultural. Eric debe de estar conectándose en breve, pero mientras haré una breve explicación. Bueno, no va a hacer falta porque se acaba de conectar. En breve entra en sesión. Tu persona, que por eso eres el invitado de esta ocasión, de este directo, y para comenzar quisiera que nos hablase de los motivos de creación del Black Lives Matter, así como de sus objetivos reales. Si en realidad tiene que ver con la defensa de los negros o si se trata de una de esas enésimas intentonas que los tratan como rehenes, que esa viene a ser la estrategia del socialismo. Pero lo dicho, no me enrollo y te cedo la palabra. Perfecto, mira, sí, tal y como decís, coincido con vos en que va más por la segunda de las opciones que diste, ¿no? Black Lives Matter en verdad es un movimiento, digamos, de tinte izquierdista, es un movimiento de tinte post-marxista, en la medida en que, bueno,
ha tomado a un grupo pretendidamente oprimido y lo está llevando a hacer una suerte de revolución, ¿no? Este, Primero que nada hay que aclarar, bueno, que Black Lives Matter nace en 2013 a raíz de un hashtag de Twitter. Estamos en definitiva estamos en la era de las redes sociales. Este hashtag nace a partir, digamos, de la conmemoración de un año que se realiza de la muerte de, acá tengo el nombre, Trayvon Martin, que había sido supuestamente asesinado por George Zimmerman. Y bueno, y a partir, al cumplirse un año de su supuesto asesinato, que luego Zimmerman queda absuelto, se genera este hashtag, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empieza a crecer en 2013 con esto, que es como digo, un hashtag, un movimiento que se genera a partir de redes sociales, al 2014 con la muerte de Michael Brown. Se generan ya movimientos en las calles, es la primera convocatoria en Ferguson a nivel nacional, digamos, que se hace, y a partir de ahí el movimiento crece hasta las últimas expresiones que hemos visto a partir de la muerte bueno, las últimas en realidad, pero como el reinicio que le ha dado fuerza a partir de la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos. Bueno, y básicamente lo que vemos con Black Lives Matter es un movimiento que, como ellos mismos definen, desean erradicar la supremacía, digamos, la supremacía blanca, ¿no? Luchan, como ellos dicen, por la igualdad. Pero bueno, bien sabemos que detrás de todo esto lo que hay son los verdaderos cometidos, las verdaderas demandas, que nada tienen que ver con la igualdad ante la ley, que en su momento pueda haber existido cuando realmente había una determinada desigualdad ante la ley, pero acá ya no, obviamente esto excede, porque la igualdad ante la ley existe hace rato en Estados Unidos. De hecho, no hay país en el mundo en donde la población negra viva mejor que como lo hace en Estados Unidos. En Así efecto, que, sí, en efecto, a esta gente, bueno, a estas hordas revolucionarias no les interesa la igualdad ante la ley, que es no, favorable en tanto que se trate de igualdad de trato, que no de igualitarismo político, que esa sería una cuestión más discutible. Pero ese fondo lo dejaremos para otra ocasión. Aquí lo que procuran es una discriminación positiva. Ocurre exacto. con los movimientos racialistas y con los movimientos feministas y homosexualistas, así como con los que favorecen a determinados inmigrantes como los musulmanes. Con la correspondiente ayuda de la poderosa propaganda y del bienestar del Estado, se procura acabar con la idea de un hombre blanco, cristiano y heterosexual. Pero en Exacto. efecto hay más en el fondo de la cuestión del Black Lives Matter. Se sostiene, por un lado, que detrás podría estar el Partido Demócrata. A ver, sabemos que esto no es nuevo, pero como bien ha señalado, ha sido ahora cuando ha cobrado fuerza. Y se están intensificando las propuestas de no financiación de la policía, que no buscan en realidad acabar con ideas de Estado policial. Lo que buscan es que se pueda generar caos, así como un cuerpo policial mucho más ideologizado. En un régimen totalitario, la policía es esencial, en tanto que se entiende como un servicio del ente que ejerce el monopolio de la violencia. Totalmente. Y por Eh, eso quisiera saber que nos explicase si había alguna relación con el Deep State y con el Partido Demócrata. bueno, respecto a tu pregunta concreta, yo creo que sí, totalmente. Digamos, no es casualidad
que, digamos, recordemos que en Estados Unidos este año es año de elecciones, bueno, de que justamente Trump va por la reelección, entonces obviamente no es casualidad que hoy en día esté el movimiento con la fuerza con la que está, que estos pretendidamente, porque Black Lives Matter tiene digamos, como un sentido de espontaneidad y tiene un sentido de, bueno, ¿quién se va a oponer? Black Lives Matter es todas las vidas negras importan. Uno diría, bueno, ¿quién se puede oponer a eso? Digamos, si uno analiza solamente esta afirmación, o mejor dicho, Black Lives Matter, las vidas negras importan. Sí, sí, Salvo estamos que todos de estés en el acuerdo, vientre ¿no? materno. ¿Cómo, perdón? Salvo que estés en el vientre materno. En ese caso, no importan las vidas negras. No, exacto. Bueno, ese es un tema aparte, totalmente coincido. Pero digamos, cuando uno analiza el nombre, el eslogan, este hashtag de Black Lives Matter, dice, ¿quién se puede oponer, no? Pero bueno, cuando uno después ve, por ejemplo, que Black Lives Matter se encuentra financiado, como vos decís, por George Soros, quien anunció hace apenas unos meses que iba a introducir a la causa 230 millones de dólares, justo en un año, bueno, y a George Soros, que obviamente sabemos que dirige Open Society y que apoya, como lo ha expresado públicamente su hijo, Alex Soros, a la Fórmula Biden Harris. Este, bueno, ellos están financiando con 230 millones, por ejemplo, y lo han anunciado en todas sus redes, en su página web y demás, a este movimiento, ¿no? Es un movimiento que a la vez decíamos que nació a partir de un hashtag de redes sociales y que hoy, digamos, se mantiene y vemos cómo funciona digamos, y se potencia a través de las redes sociales. Vemos, por ejemplo, que grandes estrellas del deporte, grandes estrellas de Hollywood y demás, se solidarizan con esta causa porque parece una causa benévola, como decimos, ¿quién va a estar en contra de que de que las vidas negras importan, ¿no? Entonces vemos que tiene digamos, un factor espontáneo, no sé, desde Beckham, que sube la foto, Justin Bieber, Katy Perry, Paul Pogba en Europa, y demás apoyan este movimiento, entonces generan, y esto escribí hace poco, digamos, en una nota, generan todo digamos, en su capacidad de influencer, un apoyo masivo, y casi incuestionable, ¿no? Pero hay que saber que detrás de esto hay una agenda política muy específica y hay un apoyo financiero, digamos, muy fuerte. Por ejemplo, vos recién mencionabas, comparabas, digamos, que también acá ocurre con el feminismo en América Latina, por ejemplo, y mencionaste la inmigración musulmana en Europa. Bueno, yo creo que justamente es comparar en Estados Unidos hoy lo más fuerte que tenés es, digamos, el caos más fuerte es generado por este movimiento que se basa en la identidad racial. Así como en Europa, hoy uno de los conflictos principales que tenés es otro conflicto identitario, que es lo que Huntington llamó en su momento el choque de civilizaciones, que es este choque que se está dando entre el hombre blanco europeo y el inmigrante musulmán que llega a cientos de miles a los países europeos. Bueno, de esta misma manera tenés en Latinoamérica el movimiento más fuerte no es obviamente Black Lives Matter ni tenemos un conflicto de inmigración musulmana, pero sí tenemos un problema, digamos, tenemos un movimiento identitario, si se quiere también, o sea, basado en la identidad de las personas con el feminismo. Entonces, y respecto específicamente de lo que vos mencionabas recién con Black Lives Matter, ellos mismos reconocen en su página web y se definen que ya no, digamos, ya no incluye a las... bueno, ahí Alan acota cultura occidental sobre el de la cultura occidental, yo sí en eso coincido. Black Lives Matter ya dice no solamente incluir a la lucha tradicional, que en su momento fue, bueno, por la esclavitud y demás, a los oprimidos tradicionales, sino que ellos mismos expresan y aclaran que ellos están articulados con los homosexuales, con las mujeres, con los transgéneros. Entonces vemos que hay todos movimientos identitarios articulados, digamos, subnacionales, articulados en función de, bueno, la raza,
en función de la orientación sexual, etcétera, y que se articulan a la vez internacionalmente, ¿no? Supranacionalmente, con una De agenda todos todas modos, muy hay que tener en similares. cuenta otra cuestión aparte, si me lo permite y me disculpa. Sí, cómo no. Todo esto empezó con el rollo del racismo y de la esclavitud. Ujú, Veíamos que destruían estatuas de confederados, en tanto que hay una controversia histórica sobre si en realidad la guerra de secesión era una apuesta del sur a favor de sus tradiciones y de una mayor descentralización, o ujú. si, por el contrario, era una reacción contra una susodicha buena intención de Lincoln de liberar a los esclavos, cuando por el otro lado se dice que las verdaderas pretensiones eran proteccionistas y centralistas. Pero ese debate también está aparte, sobre una puntualización. De hecho, luego veíamos que pasaron a destruir estatuas de conquistadores y de religiosos que en los tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo desarrollaron una gran labor. Y no solamente en Estados Unidos, en Barcelona y Madrid han intentado destruir las estatuas de Cristóbal Colón, y en Londres la de Winston Churchill, que nada tiene que ver, por cierto, con con esa gran empresa social, moral y cultural denominada Hispanidad, que brindó dignidad y libertad humana, perdón, libertad y dignidad humana al continente americano. Por lo tanto, no solo fue la de conquistadores y la de Fray Junípero Serra, que hizo una gran labor para alfabetizar e integrar a los indígenas, fueron mucho más lejos. Y efectivamente, la cuestión es, como bien decía Alan, acabar con la civilización occidental. En el caso hispánico, pues acabar con la civilización católica. La hispanidad no se entiende sin su catolicidad, y Exacto. resulta que todos estos movimientos son tanto antihispanos como anticatólicos. Hay que Anticatólicos, tener en cuenta anticristianos. que la, sí, dentro del cristianismo está el catolicismo. Exacto. Luego ya sabemos que hay divisiones, pero el católico es cristiano, y efectivamente se busca acabar con todos esos principios, en tanto que son considerados como un escollo en la consecución de esos fines revolucionarios basados en erosión de familia, religión y cuerpos intermedios, articulando así la falsa religión artificial de Estado, bueno, el Estado que sería único, global e hiperintervencionista. Eso sí, tras esta precisión bien intencionada, puedes continuar. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yendo a eso, digamos, ese es el punto a marcar de por qué, digamos, qué tiene que ver el movimiento Black Lives Matter con, bueno, los homosexuales, los transexuales, con el feminismo, etcétera, y por qué tienen que hacer ese tipo de declaraciones y demás. Bueno, porque como decimos, y como bien decías vos, son todos movimientos que están articulados bajo, digamos, un mismo fin y atacan, digamos, su pretensión es la de construir lo que conocemos como la cultura occidental, la cultura cristiana occidental, ¿no? Se ataca permanentemente. Si vos ves lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, bueno, en Europa se están incendiando iglesias a mansalva. En Francia, en España, uno dice siempre, bueno, se incendian iglesias católicas en los principales países de Europa Occidental. Bueno, acá en cada marcha feminista que vemos, en cada marcha de la izquierda que vemos, por más que la consigna no tenga nada que ver con la religión, ¿qué es lo primero que se ataca? Las iglesias. ¿No? Lo primero que se trata de destruir, que se raya, bueno, aunque sea una marcha feminista, sea una marcha por gatillo fácil, que le llaman acá, que es esto de la represión policial, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo mismo lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Vos mencionabas específicamente el caso de este ataque a las estatuas, ¿no? Digamos, ¿qué es un ataque a una estatua? Es un ataque a algo que se ha reivindicado, un personaje histórico que se ha reivindicado, ¿no?
Entonces, ¿por qué se ataca a esto? Bueno, porque hay que atacar a la historia, hay que destruir la historia para poder destruir lo que conocemos como Occidente hoy. Para poder deconstruir culturalmente, primero hay que destruir con lo existente, ¿no? Entonces, esto de el ataque a las iglesias, el ataque a la historia, el ataque incluso al lenguaje que vemos, todo esto tiene que ver con una misma, digamos, con una misma pretensión que es la de reventar todo lo que sea o que tenga vestigios de cultura occidental para luego vemos qué construimos. No hay en verdad no hay ninguna no hay todavía un desarrollo de decir, bueno, esto es lo que pretendemos llegar. Simplemente lo que se propone la nueva izquierda es la destrucción por la destrucción misma, que hoy le llaman, bueno, en términos culturales, deconstrucción, porque la revolución tiene otros tiempos, ya no tiene los tiempos que tenían antes, en donde la revolución se la veía en la calle, uno salía a la calle y veía la sangre y veía las revueltas y demás. Hoy ves revueltas, pero además de eso hay todo un movimiento cultural que ya no se llama, bueno, revolución como se dice, pero una deconstrucción, ¿no? Cultural, que bueno, necesita de todo esto, destruir la familia, necesita destruir el lenguaje, necesita destruir las instituciones intermedias y necesita destruir lo que consideramos son los pilares del occidente cristiano como, bueno, la religión cristiana. Específicamente vos mencionabas el catolicismo. Bueno, vamos a pasar ya, tras esta suculenta explicación del Black Lives Matter, vamos a pasar al siguiente bloque, que no deja de guardar su relación. Y precisamente quisiera hacer referencia a la polémica y el espectáculo que se ha formado esta semana a raíz de la detención de un adolescente de 17 años llamado Kyle Rittenhouse en el estado de Wisconsin, tras tener que defenderse de dos energúmenos que estaban amenazando su integridad física, recurriendo para ello a un fusil AR-15. De hecho, cabe destacar que esos energúmenos no estaban solos y formaban parte de un grupo bastante numeroso que pretendía no solo perpetrar agresiones físicas contra las personas, sino actos vandálicos de destrucción de distintos locales. Mientras que chicos como Kyle se comprometieron a arriesgarse para defender no solo sus vidas, sino la integridad de todas esas propiedades. En cualquier caso, a raíz de la detención, se ha empezado a sugerir que si se trataba de un forjo de la policía o de un ultraderechista. Por otro lado, han empezado con la enésima e interminable polémica del uso de armas en Estados Unidos en contraposición con Europa. De hecho, cabe recordar que hace un par de años se reprodujeron incluso en ciudades de Europa Occidental protestas contra la segunda enmienda de los Estados Unidos. De hecho, los demócratas serían partidarios de suprimirla de la Constitución. Tengamos en cuenta que hay una deriva mucho más radical. Si bien es cierto que en tiempos no decía nada, simplemente que sus estados no estaban al mismo nivel de respeto de la autodefensa que, por ejemplo, Texas o Alabama. ¿Crees que esto va a suponer, por lo tanto, un refuerzo de esa campaña en contra del derecho a portar armas para defenderse, o simplemente lo van a aprovechar para bendecir a las hordas del Black Lives Matter? Yo creo que no son excluyentes, digamos, estas dos cuestiones que mencionas, digamos. Probablemente les sirva a ellos para ambas cuestiones. Vos decías recién a este chico Kyle Rittenhouse,
lo primero que hicieron los medios, porque de hecho ni siquiera lo arrestan a él ese mismo día, después de que él dispara Le a su arrestaron al bata. día siguiente, ya que el primero la policía le dejó volver a su casa. Exactamente, lo arrestan al día siguiente porque, bueno, obviamente vieron que esto iba a tomar una trascendencia mediática. Lo primero que hicieron es acusarlo de supremacista blanco. Es un chico de 17 años que colabora, incluso estaba inscrito en un programa de colaboración de la policía. Había estado ayudando a despintar las paredes, bueno, y lo que buscaba era proteger de todos estos alborotadores y de las revueltas, todo lo que es la propiedad privada y demás ahí en su ciudad, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, hoy, como sabemos y como dijimos, esto tiene un apoyo, digamos, masivo, digamos, y si hay algo que se ve lo que es la hegemonía es en estas cuestiones, ¿no? Tiene los millones de fundaciones como la de Soros, tiene el apoyo de medios de comunicación como CNN, y bueno, entonces obviamente esto significa una presión para incluso en Estados Unidos, porque acá es peor todavía, ¿no? Pero incluso en Estados Unidos En para lo que realidad son el los jueces. mainstream estadounidense, como ocurre por ejemplo en España, está bastante comprometido con las causas izquierdistas. Es Mientras totalmente. que George Soros va a financiar cualquier movimiento o estructura, bueno, o proyecto que Sí. contribuya de una u otra forma a la consecución de establecimiento de oportunidades para que se aplique su agenda ideológica, que no solamente es una cuestión de economía, sí o economía no, involucra bastantes cuestiones sociales. Pretende dejar ese vacío moral al que aspiraba Antonio Gramsci, aparte Ujú. de haber dado bastante sustrato financiero a las ideologías de la cuarta revolución, feminismo, homosexualismo, multiculturalismo, con la consiguiente perfección del secularismo que se vio en la segunda. Incluso hemos de tener presente, desgraciadamente, la hegemonía progre que existe en muchos ámbitos como el cultural, el deportivo y el educativo, Ujú. en gran parte de Occidente. Y respecto a las grandes compañías, también decir que existe una connivencia Big Tech, Big Businesses, no, Big Tech, Big Government o Big Businesses and Big Government, que no Ujú. se basa en una satisfacción de intereses sociales a poder resolverse por medio del mercado, entendido como mecanismo espontáneo de satisfacción de necesidades No, de claro la que no. sociedad. Más bien son prebendas que se satisfacen de un lado a otro y digamos que el Estado tendría tentáculos adicionales para imponer su agenda. Y por eso, porque hay que tener en cuenta que la ingeniería social sería imposible sin el Estado. El Estado, bueno, la ingeniería social es una modalidad más de socialismo. El socialismo se basa en la planificación centralizada, ya sea de recursos, de medios de producción o de mentes. Por lo tanto, la ingeniería social no es posible sin el Estado. Otra cosa es que el Estado busque colaboradores como estas grandes corporaciones, que pueden meten con calzador perfectamente las correspondientes consignas en sus servicios. Esto está a punto y continúa. Bien, no, estoy totalmente de acuerdo con vos. En muchos casos vemos, por ejemplo, bueno, ahora tenemos a Trump en el gobierno de Estados Unidos, entonces se ve mucho de un pretendido movimiento anti-Estado, pero en verdad lo que es un movimiento anti-gobierno circunstancial, porque lo que vemos con Black Lives Matter son demandas propias digamos, de países del tercer mundo, en donde se pide un agigantamiento estatal, digamos, discriminando, obviamente, a la población negra, pero Igual te refieres al caso de Sudáfrica, donde se está no, dando no, una parte de sí, la población blanca. sí, sí, no, pero yo me refiero acá en el sentido de que se discrimina a la población Black Lives Matter, a la población negra de Vale, la Estados Unidos, discriminación positiva, como ocurre exactamente, con las eso. orientaciones.
de que se favorece al homosexual y se denigra al heterosexual. Exactamente, Entonces, lo que estamos viendo es una, digamos, desde Black Lives Matter lo que se está pidiendo es que el Estado crezca, pero para financiar, bueno, han pedido que se les dé casa a la población negra solamente por el hecho de ser negros, han pedido que se les dé una suerte de renta universal, digamos, y todo este tipo de ayudas discriminatorias, porque ellos son los primeros en discriminar, a la población negra en Estados Unidos, como si, digamos, como pasa acá en Latinoamérica con el feminismo o con el homosexualismo, con los transexuales, a quienes se los empieza a tratar, pareciera, de discapacitados, ¿no? No pueden ellos acceder a las cuestiones bajo el rigor de la igualdad ante la ley, a las mismas cuestiones que acceden otros. Cosa que obviamente vemos en Estados Unidos, como te decía, que no es así, porque nosotros tenemos en Estados Unidos, o sea, tuvimos antes de Trump, tuviste a un presidente negro, digamos, tenés a grandes empresarios y millonarios que son negros, tenés a grandes deportistas que son negros, a grandes estrellas de Hollywood que son negros y que ganan sus millones anuales. Entonces, digamos, ¿de qué me estás hablando? Digamos, ¿cuál es el impedimento o a dónde se le impide llegar a la población negra? Han llegado a abarcar absolutamente, digamos, lo más alto, si se quiere, por lo menos en términos económicos, y en términos políticos también, con Obama como presidente, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el impedimento concreto que existe? Bueno, no, en realidad, en rigor, y te digo más, para agregar, digamos, datos o estadísticas, digamos, y ya lo ha dicho Trump, nunca la población negra en Estados Unidos, desde Lincoln, estuvo tan bien como estuvo bajo su gestión antes de la pandemia, ¿no? Porque todo lo que fue digamos, sus recortes de impuestos, etcétera, sus medidas económicas liberales, si se quiere, han beneficiado a la población hispana y a la población negra en Estados Unidos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se está pidiendo en realidad? ¿A dónde es que no pueden acceder la población negra en Estados Unidos? ¿Qué es lo que no puede hacer que pueda hacer los demás? Y sin embargo, vos ves que, bueno, la NBA se suspende un día por este movimiento perdón, que, por ejemplo, ves la nueva publicidad de Adidas, para que entiendan, para que se vea lo que es la hegemonía, la nueva publicidad de Adidas, que acaban no sé, de compartir, yo la tengo en Instagram, por ejemplo, la vi, la compartió desde Dybala a Beckham, etcétera, Paul Pogba, etcétera. Empieza con una mujer negra alzando el puño. Luego muestra una serie de deportistas, todos negros, como si Adidas no auspiciara a deportistas blancos, ¿no? Como lo ha hecho siempre. Y las únicas deportistas no negros que aparecen en el comercial son mujeres. Entonces, ahí ves, por ejemplo, estamos hablando de Adidas, que no sé por qué tendría qué tendría que ver con Black Lives Matter, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de hegemonía. ¿Desde cuándo Adidas solamente tiene este tipo de deportistas? Pero no es una casualidad. Pretenden que se pase desapercibido, no menciona en ningún momento la causa, pero está ahí, está muy clarito, ¿no? Entonces, digamos, vos me decías recién el agigantamiento del Estado, y sí, lo que se busca es agigantar el Estado mediante esta discriminación positiva y en donde se reduce a los individuos a su identidad en función de su orientación sexual, en función de su color de piel, ¿no? Y se los trata de discapacitados porque hay que darle de repente un montón de ayudas y estar haciéndolo ocupar lugares públicos y, bueno, como acá ocurre muchísimo eso, ¿no? La ley de cupo, etcétera. Digamos, y uno no entiende muy bien por qué, bueno, pero tiene que ver con esto que vos mencionás de el agigantamiento estatal, en definitiva, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, que es la siguiente. Como se ha dejado claro, tanto al comienzo como durante el transcurso, uno de los objetivos a corto plazo es arruinar la carrera política de Trump, aunque obviamente no es el fin último. La cuestión es que Trump es un gran escollo para el nuevo orden mundial, por lo tanto vamos a quitar lo que molesta. Ahora bien,
pese al agravante de la situación y el aumento de la conflictividad, ¿crees que Trump puede obtener más votos de los esperados? Independientemente de la nula credibilidad de las encuestas. En cambio, puedes tener en cuenta, si quieres, algunos sondeos que se atrevían a pronosticar. Bueno, no eran sondeos de mainstream, eran de un experto en los que se señalaba que incluso en el estado de Nueva York podría ganar Trump. Pero el caso, ¿crees que la repercusión va a ser positiva o negativa? Mira, menciona algo fundamental ahí que yo trataba justo por decir antes de que lo mencionaras, que es la nula credibilidad que tienen las encuestas hoy en día, no solo en Estados Unidos, ¿no? Sino que en casi en cualquier parte del mundo, o por lo menos en Occidente, siempre que estamos hablando de Occidente, y que ya vimos, digamos, en la primera elección de Trump, hace 4 años, digamos, cuando Trump gana, nadie lo daba como ganador, se le han reído. Y esto tiene mucho que ver, me parece, con que en las encuestas a personajes tan demonizados como Trump, a mucha gente, digamos, o sea, primero que hay una tergiversación, digamos, absoluta y que es realizada a propósito, obviamente, de las encuestas, pero además yo creo que las encuestas no terminan de ilustrar muy bien lo que ocurre con este tipo de personajes como Trump, porque muchísima gente no se atreve a dar su real opinión de decir, no, yo voy a votar a Trump, ¿no? Son personas que están demonizados y la gente que no está realmente inmiscuida en la política muchas veces no se anima a defender a un personaje como Trump, ¿no? Es una postura comprensible porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar y a librar la batalla. Totalmente. Respetamos la decisión y ya está. Por muy bien que esté y muy conveniente que sea, hay que entender que hay gente que no está dispuesta a seguir ese riesgo. Por una u otra razón. Exacto, gente que, digamos, que por ponerse, como están las cosas hoy, por ponerse en posición de defender a Trump puede, no sé, perder el trabajo, digamos, puede tener consecuencias muy negativas y que además muchas veces no están del todo politizados, no están al tanto realmente de lo que ocurre, pero sin embargo tienen igual una simpatía por Trump que no la van a defender en público, pero después, entonces no va a surgir en las encuestas, pero después van a ir, cuando estén solos, y van a votar por Trump. ¿Me explico? Cuando ellos están frente al voto, van y lo apoyan. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, mirá, yo le tenía más miedo a lo que eran los efectos de la pandemia en su momento, respecto de digamos, de la intención de voto en Trump. Hola Horacio, ahí nos saluda Horacio. Más miedo a lo que es la intención de voto Trump, de lo que fueron los efectos de la pandemia, pero que sin embargo vimos cómo la economía se empezó a recuperar. La economía con Trump fue, la verdad que le fue, digamos, maravillosamente. Los números que ha tenido Trump en su gestión han sido excelentes. Tuvo este paréntesis de la pandemia, pero que por suerte yo creo que se ha empezado a recuperar a tiempo, porque todavía tenemos un margen hasta las elecciones. Y respecto de lo que es la incidencia que puede tener este movimiento, yo no sé si el movimiento termina por perjudicar o por beneficiar a Trump con todo lo que es este caos que están creando, ¿no? Yo creo que el movimiento, con el caos que crea y con las movilizaciones y con las repercusiones y modificaciones que van generando en la sociedad, son más a largo plazo que a corto plazo, ¿no? Vemos crecer a un movimiento y vemos legitimar determinadas cuestiones o instalarse determinadas nociones respecto a un supuesto racismo existente en Estados Unidos, que en realidad son más perjudiciales en lo que es la batalla cultural a largo plazo que lo que puede ser a corto plazo, porque las revueltas, la destrucción de la propiedad pública y privada y demás, yo no creo que sea que perjudique realmente a Trump. Yo creo que mucho americano promedio lo que busca es el orden, la estabilidad, y que no ve en estos alborotadores eso, ¿no? Entonces yo creo que lo más perjudicial del movimiento puede ser... Estas obras no representan a todo el mundo y de hecho totalmente. Hay un promedio, independientemente
de sus inclinaciones ideológicas, que puede tener más preocupación por el empleo que Sí, por lo que totalmente. digan con la colaboración de Nike, de Google o de Apple. Las cosas como Sí, son. Por lo exactamente. tanto, Yo en se eso. puede resumir que el movimiento les puede ir en contra electoralmente, teniendo además en cuenta que Trump, con sus aciertos y con sus errores, es una figura con bastante coraje, que no solo representa un gran baluarte frente al nuevo orden mundial, Ujú. sino que también es merecedor de bastante aprecio por sus dureza frente a la corrección política. Ahora Exacto. bien, no sé si alguien va a dejar preguntas, puede hacerlo por medio del chat o de la funcionalidad específica que hay. Así que voy a aprovechar este rato para preguntarte si crees que una guerra civil, no necesariamente por el BLM, sería posible a corto o medio plazo en Estados Unidos. Mira, la verdad que no me gusta hacer ese tipo de pronósticos, pero yo no creo que llegue a una instancia en que podamos decir esto es una guerra civil. Lo veo la verdad muy complicado. Estados Unidos es un país bastante, digamos, racional, bastante, digamos, ordenado. En general siempre suele prevalecer el orden y la estabilidad y, y bueno, y tienen instituciones muy fuertes. Fíjate que Estados Unidos nunca hemos tenido, digamos, nunca ha tenido un golpe de Estado, cuestiones que hemos visto, sí, en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Entonces, yo decir al punto de llegar a una guerra civil, sinceramente no creo. Yo creo que, Pidiendo una guerra civil estrictamente militar. vos, Entiendo por dónde vas, pero por si acaso indico que no me no, no, sí, refería entiendo. a una No, no, yo sé. sublevación militar. Puede que todo empiece con bandas de extrema izquierda. En No, no, Cataluña hubo sí. momentos en los que se podía decir que se podría llegar a una guerra civil y no necesariamente debido a los cuerpos estatalizados de una administración u de otra. Básicamente, sobre una brecha social creada por el catalanismo hace bastante tiempo, estaba habiendo unos conflictos de alta intensidad. Sí, Hace claro. pocos años, con los pretextos del referéndum, los mal llamados presos políticos, mucha violencia por parte de los CDR y demás mascotas del Prusés. Por eso digo que una guerra civil no necesariamente tiene que ser estrictamente militar. No, ojo, no me refería a que sería militar, sino que me refería a que Estados Unidos es un país en general muy, que digamos, que siempre ha prevalecido la institucionalidad, el orden y la estabilidad. Entonces, no hemos ni siquiera, digo, tenido ese tipo de golpes de Estado o cuestiones así. Entonces, yo sinceramente creo que antes de llegar, digamos, yo creo que el movimiento este que hay, tiene muchas revueltas muy poderosas, muy fuertes, y demás. Yo creo que antes de llegar a una guerra civil va a prevalecer el orden y la institucionalidad, porque hay mucha más gente, digamos, más racional de lo que hacen parecer estos revoltadores que en general están muy bien financiados, ¿no? Entonces, yo sinceramente no creo que llegue a tal instancia, pero sí creo que siguen representando un peligro para mucha gente que ven sus locales, sus negocios, sus casas destruidas, ciudades enteras, en general, y esto aclarando lo que hablamos previamente, las ciudades gobernadas por demócratas son las que menos orden tiene. Entonces, en ese sentido, o son las que menos pueden mantener el orden. Entonces, como vos bien dijiste, este movimiento, si bien se vería beneficiado con que ganen los demócratas, no es un movimiento que es aliado del Partido Demócrata en el sentido de que, bueno, si gana un demócrata va a haber estabilidad y Black Lives Matter por 4 años no se va a movilizar ni a generar disturbios. Porque, como te digo, ellos en definitiva viven, digamos, y necesitan alimentar eso para ir legitimando su agenda, ¿no?
Entonces, yo creo que en ese sentido, al Trump mostrarse tan fuerte, tan decidido y pro orden, se ve beneficiado por el caos y la desestabilización que generan estos movimientos. Un caos con Hay, el que procuran beneficiarse ellos como socialistas que son. Ocurre en general, totalmente. se da en Chile, se da en Cataluña, se dio en Madrid con el 15M. La cuestión Exacto. es siempre utilizar el caos para mayor beneficio del avance estatista y socialista. Ahora Y bien, de vamos sus a dar agendas. paso al turno abierto de preguntas, que de hecho ya nos ha llegado una de Ujú. un usuario llamado Ferbon M, que pregunta quién financia a BLM y Antifa. Bueno, yo creo que uno de los principales, que lo mencionamos varias veces, uno de los principales financistas de Black Lives Matter, de Antifa no te sabría decir, en verdad, tendría que investigarlo. Pero bueno, como sabemos, ha sido Open Society, como ellos mismos lo han admitido. Financia esta y muchas de otras de todas estas causas progresistas, ¿no? Vemos que financia desde el aborto a las causas raciales, a las cuestiones de identidad de género, etcétera, ¿no? Este, acá yo te quería hacer un paréntesis, digamos, eh, para terminar de remarcar un poco este punto, que es cómo hemos pasado a una política basada casi, digamos, de manera fundamental, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en Estados Unidos, en todo Occidente en general, se basa mucho en la identidad, ¿no? En una identidad que, a diferencia, y esto lo quiero aclarar, a diferencia de cómo ocurría en una sociedad premoderna, digamos, donde uno ya sabía perfectamente quién, digamos, donde en la primordial no existía la pregunta quién soy, quiénes somos. Vos pertenecías a una comunidad, conocías como mucho de la comunidad siguiente, de al lado, de unos pocos kilómetros, y sabías perfectamente cuál era tu rol. Entonces, además de que tenías ya un dios, tenías tu propio dios, que era el dios de la comunidad, de una comunidad muy chica, etcétera. Entonces, a partir de la modernidad, y específicamente hoy, en la posmodernidad, lo que varía, y por eso yo creo que el problema de la identidad y digamos, y la política de identidad es tan fuerte hoy, es porque justamente la identidad nunca fue tan libre a la elección del individuo. O sea, nunca la autoidentificación dependió tanto, justamente, digamos, o la identificación dependió tanto de uno mismo. Nunca fue tan fuerte el yo me identifico como X cosa respecto del reconocimiento que busco los demás. Hoy yo puedo decir, yo me identifico un dálmata y pretender obligar a la sociedad a que me reconozca como tal. Antes, la identidad ya venía dada, ¿bien? No sé si me estoy explicando. En realidad es un tema bastante largo para cerrar, yo estoy tratando de cerrarlo muy brevemente, pero es a partir de la modernidad donde todo se vuelve tan fluido, tan cambiante, tan poco estático, donde las viejas identidades fijas que venían dadas por la comunidad en la que uno nacía, por la familia en la que uno nacía, por bueno, por el lugar en donde uno nacía, ya no existe más. Hoy, con la revolución de los medios de transporte, de comunicación, etcétera, ya uno puede, digamos, está mucho más atomizado en la sociedad, mucho más individualizado y puede pretender definirse como uno prefiera y pretender y exigir a la sociedad que lo reconozca como tal. Cosa que en las sociedades premodernas no pasaban. No sé si más o menos me explico con lo que te decía. Y entonces, perdón, termino de redondear. En ese sentido, digamos, es que este, los movimientos políticos identitarios de hoy en día son tan fuertes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tienen que utilizar a estos individuos un tanto desorientados que pueden vivir lejos de la familia o que no tener familia y lejos de no tienen una comunidad, que están medio indefinidos, flotando en el aire de lo que es esta hipermodernidad.
Entonces, ¿qué le hacen? Bueno, le otorgan una identidad y le otorgan una causa política por la que movilizarse. Bien, ese es básicamente el punto. Bueno, pues ya para finalizar, si bien ha quedado todo claro y podría reservarme el derecho, entre comillas, a señalar una serie de ideas clave, me gustaría invitarte, tomando de nuevo la palabra, a hacer una conclusión de todo lo que hemos ido discutiendo. Bien, bueno, la conclusión, digamos, básicamente, este, mm, sería, digamos, que hay que tomar, o yo llamaría, digamos, desde nuestro lado, desde la derecha, si se quiere, para hacerlo bien global y sin discriminar a las distintas derechas que pueda haber, empezar a tomar conciencia de cuál es la discusión o dónde está la discusión política más relevante hoy en día, que es en esto que te decía recién, en las políticas identitarias. Tanto acá en Latinoamérica donde estoy yo, como en Europa donde estás vos, como en Estados Unidos, lo estamos viendo hoy en día con el movimiento Black Lives Matter al que le dedicamos bastante tiempo. Este, yo te diría que lo que necesitamos es empezar a tomar conciencia de que las políticas de identidad son hoy fundamentales, empezar a entender en qué se basan para poder ver cuál es su articulación. Esto que decíamos de que vemos que actúan de similar manera a pesar de que unos están fundados en la identidad racial, otros fundados en la inmigración masiva y la identidad religiosa, como puede ser la identidad musulmana en Europa, y otros basados en la orientación sexual, como pasa, o en el sexo, como pasa acá en Latinoamérica. Sin embargo, todos tienen agendas muy similares, siempre terminan en los mismos fines, y se articulan de manera supranacional, ¿no? Bueno, entonces la verdad que digamos, lo que yo haría es simplemente intentar, que lo que venimos haciendo, de que la derecha tome las riendas y deje de siempre estar detrás de estas agendas y empiece a poder tomar la delantera, ¿no? Empezar a dejar de tratar de reaccionar o de responder tardíamente a esta agenda y ser más conscientes y poder tomar la iniciativa política. Bueno, pues suscribo bastante tu conclusión y con esto daría por cerrado este programa, por llamarlo de alguna manera, que ha resultado bastante útil para conocer mejor de qué se trata la treta revolucionaria en cuestión y, cómo no, trasladar mi más sincero agradecimiento tanto a Eric, que por cierto, es un honor colaborar con los distintos miembros de una gran fundación como es Libre, con la que compartimos bastantes objetivos y observamos sus actividades con total interés y admiración. También dar las gracias, obviamente, al público espectador por su interés y su participación. Les animamos a seguir librando la batalla como mejor se les dé, sin miedo, y les invitamos a visualizar nuestros materiales, a leer nuestro diario digital donde hay análisis, opinión y mucho más, incluso los perfiles en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Gab y YouTube. En este último retransmitiremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora española, un webinar sobre el coronavirus en el que participarán Javier Villamor, Horacio Justo y Antonio Navarro. Horacio, que nos está viendo Horacio. Cierto, muy agradecidos a él también. Y lo dicho, un fuerte abrazo a todos desde la madre patria. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a vos, Ángel, por siempre estar bancando a la Fundación Libre y un saludo a todos los amigos de Navarra Confidencial.